Bueno, hermanos, vamos a empezar con la predicación de hoy en este día. Levanta la mano el que necesite una Biblia. Todos tenemos Biblia, hermanos. Amén, hermanos, amén. Todos tenemos Biblias. Vamos a ir a Josué. Josué capítulo 1 y versículo 9. Josué es el sexto libro de la Biblia. Desde el principio hasta Josué son 6 libros. Ahí me encontré el libro de Josué. Y mientras lo buscamos, hermanos, un saludo para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga también. Al igual que los hermanos que nos van a escuchar a través de radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Dios les bendiga también allá en San Luis Potosí. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Josué capítulo 1 y versículo 9 dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pueden tomar su asiento. El día de hoy este mensaje se titula Esfuérzate y sé valiente. Hablando el domingo pasado hablamos sobre las debilidades, y cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a tener diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes dificultades, y cada uno nos tenemos que esforzar a vencer esas debilidades, hermanos. Yo no sé de sus debilidades, yo solamente sé las mías. Yo solamente sé mis obstáculos, solamente sé lo que yo tengo que sobrepasar. Y voy a decir que no es fácil, ¿no? A lo mejor para usted va a ser fácil escuchar mis obstáculos, pero para mí es algo difícil, es algo que me ha costado. Cuando el Señor le dice a Josué, ¿verdad?, que se esfuerce, que sea valiente, él tenía un trabajo muy duro que hacer, ¿verdad? Tenía que conquistar esta tierra prometida. Y había a haber muchas batallas, mucha guerra. Yo creo que Josué, al ver que ya no estaba su maestro, ¿verdad?, a ver que ya no estaba su guía, sentía un miedo, ¿verdad? A veces nosotros no nos sentimos con preocupación porque hay alguien que nos guíe, ¿verdad? Tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos o cualquiera que sea nuestro maestro, ¿verdad? Pero cuando no están, ¿cómo sentimos? Sentimos ese miedo, sentimos esa preocupación a no saber qué hacer, ¿verdad? Yo imagino que Josué estaba en ese momento sintiendo lo mismo. A ver que ya no estaba Moisés, ahora él estaba solo, ¿verdad? La única persona que podía recoger era el Señor. El Señor le dice 3 veces, vamos a leer desde el versículo 6. Aquí en Josué, capítulo 1, versículo 6, dice el nombre de Jesús, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, no nomás le dijo una vez, sino 3 veces se lo repite, ¿verdad?, de diferentes formas. Pero lo que me llama la atención es en el versículo 8, que le dice que tiene que tener ese libro de la ley, ¿verdad? Y que tenía que meditar de día y de noche. Esa es la clave. Cuando nosotros nos estamos conectando a Dios, cuando nosotros estamos esforzando para conectarnos a Dios, es difícil, hermanos, que nos salgamos del camino, porque estamos ahí, porque nos estamos esforzando. Pero claro, si dejamos de hacerlo, se va a hacer fácil dejar el camino. Entonces tenemos que cuidarnos, porque el Señor le decía a Josué: este libro no se puede apartar de ti. Igual a nosotros, hermanos,
Este libro que está aquí no se puede apartar de nosotros. Tenemos que ser valientes, hermanos. Y hay muchas formas de demostrarlos. Hay muchas cosas que podemos hacer para demostrar estas fuerzas. Ser valiente, hermanos, va a costar. Va a requerir un esfuerzo de cada uno de nosotros. Como decía, hermanos, yo no sé qué es su debilidad, hermanos. Pero es algo que usted tiene que ser valiente a sobrepasar. Yo no sé lo que lo han pedido espiritualmente seguir adelante. O qué ha sido su batalla, hermanos. Pero Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que nos esforcemos. Que nos esforcemos y seamos valientes. A conquistar lo que nos ha tumbado, hermanos. Lo que nos ha detenido en este lugar. Usted sabe su vida espiritual. Usted sabe lo que está pasando usted. Dios nos ha mandado a que nos esforcemos cada uno de nosotros, hermanos. Sí, amén, aleluya. Porque solamente así vamos a poder conquistar, hermanos. Miramos la semana pasada, ¿verdad? Cómo Josué conquistó esta ciudad, ¿verdad? Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad grande. Pero ¿cómo llegó a ese punto? Estando conectado a Dios, orando al Señor. El Señor le dijo, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y Josué va y conquista esta ciudad. Ahora imagínense una ciudad como Jericó, fortificada, con paredes altas. A lo mejor nosotros en este tiempo no nos podemos imaginar algo así. Pero que nadie podía conquistar eso. Pero ¿qué pasa? Al poco después, ¿verdad? Que un pueblecito pequeño, se llamaba Ai, ¿qué dice? Fueron derrotados, hermanos. A veces en las batallas pequeñas es donde estamos siendo derrotados, hermanos. En lo poco que nos hemos descuidado. Claro, en las batallas grandes estamos ahí orando y orando y orando y orando. Pero en las batallas pequeñas estamos siendo derrotados, hermanos. Para enfrentar lo grande, hermano, tenemos que derrotar lo primero, lo pequeño, hermanos. Eso es lo primero, es lo esencial, hermanos. Vamos a ver diferentes formas de cómo puedes ser valiente, hermanos. ¿Cómo puedes? Cada persona va a ser diferente, hermanos. Pero vamos a mirar unos ejemplos. Primero, poner la mirada en el Señor. Cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, es muy difícil que todo vaya mal, hermanos. ¿Que puede pasar? Claro que sí. Pero el Señor va a tener el control de todo. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ir a su lado izquierdo y vamos a ir a Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 14, versículo 10. Solamente vamos a leer este versículo. Amén, aleluya. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Dice el nombre poderoso de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué fue el error de Israel? Que alzaron los ojos, no hacia el Señor, sino hacia el enemigo. Cuando van saliendo de Egipto, ¿verdad? Está el mar rojo enfrente, Faraón atrás, y alrededor tienen como montañas. No hay salida para ellos. Entonces, cuando ven a Faraón, ¿qué dice? Temieron. Cuando uno quita la mirada del Señor, claro que va a empezar el miedo. Claro. Cuando empezamos a quitar la mirada del Señor, es cuando entra el miedo, es cuando se nos va esa valentía, hermanos. Le voy a leer un versículo, hermano, no lo busque, solamente se lo voy a leer. Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué pasa, verdad? El Señor viene caminando sobre las aguas, todos se asustan, ¿verdad? Pero Pedro le dice al Señor: si eres tú, anda que yo vaya hasta ti. ¿Qué le dice? Señor, ven. ¿Qué pasa, verdad? Pedro va caminando sobre las aguas, pero dice la Biblia, como acabamos de leer, que miró el fuerte viento, quitó la mirada del Señor, quitó la mirada del Señor, y ¿qué pasa? Comenzó a hundirse. Cuando quitamos la mirada del Señor, hermanos, va a venir el miedo, hermanos. Ese miedo viene como el viento, hermanos. Viene a quitar esa paz que puedes sentir en tu corazón, ¿verdad?
esa paz que puedan estar sintiendo, ese miedo viene rápido, fuerte, pero no podemos quitar la mirada del Señor. No podemos, ¿verdad? Yo imagino a Pedro caminando, se lo alzaba así como un niño chiquito, ¿verdad? Cuando van caminando hacia el Padre, que no han quitado la mirada, van caminando despacio. Yo creo que él caminaba con cuidado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando uno quita la mirada, se le va las fuerzas, se le va esa valentía y entra el miedo. Aunque el Señor está ahí, aunque el Señor nos ha ido, está enfrente de nosotros, Él sigue delante de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Ha entrado el miedo en nuestro corazón. Hemos quitado la mirada a veces del Señor. Yo no sé cuál sea su lucha, hermanos. Yo no sé cuál sea su prueba, hermanos. Pero no podemos quitar la mirada del Señor. No podemos. A lo mejor estamos como Israel, ¿verdad? Entre espada y piedra, hermanos. Entre espada y pared. Sintiendo que ya no hay salida, hermanos. Pero no podemos mirar hacia adelante, hacia el enemigo. Tenemos que mirar hacia arriba. Hacia la única persona que va a poder salvarte. A la única persona que te va a poder socorrer de cualquier problema, hermanos. Quizás yo, quizás cualquiera de los hermanos que está aquí te puede fallar. Pero el único que nunca te va a fallar es el Señor. No podemos quitar la mirada del Señor. Mirando otro ejemplo, hermanos, es la determinación. Le voy a cantar cuál ha sido mi debilidad. Para mí, hermanos, mi debilidad ha sido que yo me rindo muy fácil. Y esto no viene nomás de cualquier cosa. Esto es algo que yo he pasado por mucho tiempo en mi vida personal. La semana pasada hablábamos cómo a veces la impaciencia lleva a la frustración, al enojo. Pero esto no es que significa que alguien nomás es impaciente aquí, sino una vez las personas impacientes son impacientes de todos lados, ¿no? Entonces para mí me ha afectado eso, que a veces emprendo algo y no lo termino. Y me ha costado eso, me ha costado mucho, hermanos, me ha costado mucho esfuerzo. Le digo porque cada uno de nosotros tenemos batallas. A lo mejor su batalla no va a ser como la mía, hermanos, pero esa es mi batalla. Eso es lo que yo tengo que enfrentar. Y no podemos dejar de seguir haciendo lo mismo, hermanos. Ya no podemos ser iguales, hermanos. Ya no podemos pasar el año siendo iguales. Por eso tenemos que esforzarnos, le decía. Le decía a Josué, esfuérzate. Y esa es la clave, esforzámonos. Solamente usted sabe lo que pasa. Yo sé lo que me pasa a mí y eso requiere un esfuerzo grande, hermanos. No nomás de una vez. No nomás de una vez a la semana. ¿Qué le decía? Cada día. Este esfuerzo es de cada día, hermanos. Usted conquistó hoy, mañana igual. Y seguir así, hermanos. No podemos dejar que seamos vencidos por lo pequeño, hermanos. Porque a veces hemos visto muchos milagros. Cuando miramos los milagros que hizo el Señor, usted ve que muchos tuvieron determinación a alcanzar eso. Querían ser sanos y buscaban de maneras. Pero yo escogí solamente una historia, hermanos. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Yo escogí esta historia por lo que representa una determinación grande. Marcos capítulo 5, versículo 25. Digan un amén cuando ya lo obtengan todos. Esperemos para que todos lo tengamos, para leerlos juntos. Dice el nombre de Jesús. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo
el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Me llama esta historia, ¿verdad? Por el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? En la versión de Lucas y de Mateo, ¿verdad? Me llama la atención que dice que ella solamente tocó el borde de su mano. Yo me hacía la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué él tenía miedo? ¿Por qué en este momento, cuando se descubierte su verdad, por qué tiene miedo? Bueno, para los que a lo mejor no han escuchado de la ley, en Levíticos capítulo 15 y 19 decía que cualquier mujer que padecía de flujo de sangre era considerada inmunda, ¿verdad? Por los 7 días. Pero si este flujo de sangre seguía más de esos días, era considerada inmunda por cada día que seguía. Entonces, esta mujer ya lleva 12 años con este flujo de sangre. Entonces, cualquier cosa que ella tocaba era considerada inmunda. Y en muchas partes, hermanos, no podía estar entre medio del pueblo. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Por la determinación que ella tenía a ser sana. Que ella no solamente quería tocar el borde de su manto, miraba la solución de enfrente, esperó 12 años por esta solución y la ve de frente y dijo: hasta aquí llegué, ahí está la solución. No quitó la mirada de él y dijo: ahí voy. Esa es la determinación que nosotros necesitamos, hermanos, de seguir y seguir y seguir y seguir hasta que encontremos lo que queremos y seguir adelante, hermanos. No sabemos qué pasó con su vida, ¿verdad? Pero esta determinación que ella tenía me gustó. Y usted va a encontrar muchas historias igual, de hombres que buscaban y buscaban ser sanos. Esa determinación que cada uno de estos hombres tenía, esta mujer, que no se detenieron. Que había obstáculos, claro que sí. Había pruebas, claro que sí. Mas sin embargo, no los pararon a recibir su milagro. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé por lo que usted está pasándonos, pero esforcémonos. Esforcémonos. Esfuérzate, hermanos. Esforcémonos a cambiar, a yo no ser igual, hermanos. A ser mejores. Pero esto empieza por cada uno de nosotros. Buscando lo espiritual y no lo terrenal, hermanos. Buscando querer cambiar. ¿Vamos a luchar cada día? Claro que sí, hermanos. ¿Vamos a luchar con nuestra propia carne? Claro que sí. Pero esto requiere un esfuerzo, hermanos. Es bonito pedirle al Señor y todo, pero también requiere de nuestra parte. Requiere de que nosotros nos esforcemos a buscarlo también, hermanos. No nomás entra pedir, pedir, pedir. Es bueno pedir, pero también tenemos que accionar. Tenemos que accionar. Tenemos que hacer de nuestra parte, hermanos. ¿Verdad? Si ya no queremos enojarnos, pues también tenemos que hacer por nuestra parte. ¿Verdad? Nuestro hermano hablaba de la paciencia. Sabemos que a través de las pruebas encontramos esa paciencia. Pero eso también requiere un esfuerzo de nosotros. Todo lo que queremos, hermano, va a requerir un esfuerzo. Si ya no queremos hacer así, ¿el Señor nos va a ayudar? Claro que sí. Pero requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Lo que usted ya no quiere hacer, hermanos, requiere un esfuerzo. No va a ser fácil. Esta mujer sufrió por 12 años. Todo lo que ella tocaba era considerado inmundo, dice la Biblia. Entonces, es un esfuerzo que ella tomó, no lo desaprovechó, hermanos. No desaprovechemos. No dejemos lo que podemos hacer hoy para mañana, hermanos. Hay que procurar, si Dios nos permite un día más de vida, hacer ese cambio, hermanos. No dejemos que los días se van pasando, hermanos. Porque no sabemos qué va a pasar. Hay que esforzarnos. Otro punto, hermanos, la confianza. Y eso va a encontrar mucho, hermanos. Hombres que tuvieron miedo, ¿verdad? No sabiendo qué iba a pasar. No sabiendo qué es lo que iba a suceder.
pero confiaban en Dios. Vamos a ir al primer ejemplo, hermanos. Vamos a ir a su lado izquierdo, a Salmos capítulo 56, versículo 3 al 4. Salmos capítulo 56, versículo 3 al 4, hermanos. Tengan un amén cuando ya lo tengan todos. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Salmo capítulo 56, versículo 3 al 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, ¿cuál es el contexto de este salmo, verdad? Bueno, en el encabezado dice que estaba en Gat. David había huido de Israel porque Saúl lo perseguía. Llega a tierra enemiga, está en Gat con los filisteos y también lo busca matar, ¿verdad? Entonces ahorita David pues ya no sabe a dónde recurrir, ya no sabe a dónde ir. Sus esperanzas se le están acabando. Ya no sabía a dónde más moverse. No podía ir a su tierra porque ahí lo quería matar. Estaba en tierra enemiga y también lo quería matar. Pero ¿quién estaba ahí? El Señor. El Señor lo estaba cuidando. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. David no escribía salmos nomás por escribirlos, sino él escribía lo que pasaba, lo que él sentía, lo que él vivía. Yo no sé cómo se sentiría en ese momento, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que pasara por la cabeza de David. Pero yo imagino que el miedo, el temor que sentía, no saber qué iba a pasar, si iba a sobrevivir otro día o no, que sus historias se iba a acabar ahí. Pero no puso la confianza en ningún hombre, sino buscó a Dios, el único que lo podía ayudar en su situación. Cuando usted confía en Dios, hermanos, a pesar de cualquier problema, de cualquier lucha, esa es una forma de valentía, hermanos. Porque no todos lo pueden hacer, hermanos. No todos lo podemos hacer. En áreas a lo mejor no somos fuertes, pero en otras áreas hemos sido débiles, hermanos. Hay hermanos que van a decir: yo confío en Dios en todo momento, que pase lo que pase. Y hay otros hermanos que no van a poder. Confiemos en Dios, pero eso requiere un esfuerzo, hermano. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ir a su lado izquierdo, a Segunda de Crónicas, a unos 3, 4 libros, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. La historia sobre el rey Josafat. ¿Tenemos todos, hermanos? Esperemos un poco. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, ¿qué está pasando, hermanos? El profeta le dice a Josafat que Moab y Amón vienen contra él. Entonces, ¿qué hace Josafat? Él no empieza a ver cuántos soldados tiene o cuántos guerreros tiene, no. ¿Sabes qué hace? Empieza a clamar a Dios. No nomás él, sino todos en Judá. Empezaron a clamar y a clamar y a clamar y a clamar, pidiéndole al Señor que los viniera a rescatar. Él no vino a gastar el tiempo de nadie, o sea, vino directamente al que lo podía ayudar. ¿Qué dice el Señor? Tranquilo, dice, tranquilo. Dice, tengan paz,
yo me voy a encargar. Dice, vayan al desierto y vean lo que voy a hacer. Dice la palabra del Señor que ellos solamente vieron cómo se destruían entre ellos mismos. Pero Josafat no confió en el hombre, fue directamente al Señor. Él puso su confianza, no sabía qué iba a pasar. A lo mejor usted no sabe lo que va a pasar, hermano, pero Dios lo puede ayudar. Dios tiene el control de todos. Dios tiene el control de todos los aspectos de su vida, hermanos. Cualquier situación que usted está viviendo, Dios puede ayudarlo. Pero tenemos que clamarle a Él, hermanos. Clamarle a Él como Josafat. Lean la historia de él. Cómo Dios lo rescató de otro atentado también. Pero esto, hermanos, cuando nosotros queremos confiar en Dios, va a requerir fuerza de nosotros también. Estar clamando y clamando, hermanos. No es fácil, hermanos. No es fácil decir, Señor, todo está bajo tu control. O en tus manos te lo pongo, porque ya ahí perdemos el control nosotros. Ya ahí estamos esperando que Dios en un momento obre. Josafat, él puso su confianza en el Señor y Dios le respondió ahí inmediato. Dijo, tranquilo, yo me voy a encargar de todo. Le voy a leer 2 salmos que el salmista David había escrito. Dice, Salmo capítulo 20, versículo 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Y Salmo 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El rey Josafat, igual que el rey David, ellos ponieron su confianza en el Dios. No buscaron a nadie más, no buscaron quién más nos podía ayudar, sino directamente el Señor. Usted y yo tenemos que ser lo mismo. Confiar en Dios. Busquemos a Dios. Pero esto no nomás es cuando estamos enfermos, sino de cada día, hermanos. Cada día, cada momento. No decir, pues hoy estamos bien y bueno, esto de Dios. Y mañana que todo está mal, empezar otra vez. No, hermanos. Esto es de cada día, hermanos. De cada momento. Así siempre vamos a estar bien, hermanos. Dice, ¿qué le dice a Josué? Para que seas prosperado en todo. Pero no nomás una vez a la semana, no nomás el viernes o el domingo, o el sábado o el lunes cuando nuestro hermano hace el estudio, sino de cada día, hermanos. No podemos esperar hasta el viernes. No podemos esperar hasta el domingo. Tenemos que leer cada día, hermanos. Tenemos que orar cada día. No esperar hasta mañana para orarnos. Eso es de cada día, hermanos. Claro que nos vamos a sentir perdidos si no estamos buscando de Dios. Claro que nos vamos a sentir que ya no estamos caminando si no estamos buscando de Dios. ¿Cómo no nos vamos a sentir perdidos? ¿Cómo no nos vamos a sentir sin ganas si no hemos buscado de Dios? Si solamente lo buscamos viernes y domingo, pues claro que sí, hermanos. Claro que nos vamos a sentir sin fuerzas. Porque no podemos depender de 2 días para toda la semana, hermanos. Eso es lo difícil. Pero también requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Vamos a ver solamente 2 ejemplos más. Vamos a ir a su lado derecho, a Daniel. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Una historia que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Pero una confianza, hermanos, que yo creo que pocos hubieran podido demostrar en ese momento. Daniel capítulo 3, versículo 16. Esperemos para que todo lo tengamos. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Pocos, hermanos. Dios, aleluya. La verdad, tener esa confianza, esa convicción de decir esas palabras y con fuerza, decírselo no a cualquier persona, sino al rey de ese país. Pero esta es la confianza que estos tres muchachos tenían, ¿verdad? Sabemos la historia, ¿verdad? Dios los viene a liberar. Pero esto requiere un esfuerzo, hermanos. Si en las batallas pequeñas estamos fallando, hermanos, ¿cómo podemos enfrentar algo tan fuerte así, hermanos? David, para poder llegar a Goliat, hermano, ¿qué tuvo que hacer primero? Cuando se presenta delante de Saúl, dice que él va a enfrentar a Goliat, ¿verdad? ¿Qué le dice Saúl? Oye, pero este es guerrero desde muchacho. David le dijo, yo si miraba un oso o un león, yo iba tras ellos. Para David era su batalla él no llegaba con ese miedo, él llegaba con confianza, él iba con el nombre del Señor, decía. Pero ¿qué tuvo que vencer? Primero al oso y al león, para poder llegar a Goliat. Si no somos fieles en lo poco, hermanos, ¿por qué vamos a ser fieles en lo mucho? Si en lo poco estamos fallando, en lo mucho le vamos a fallar más. Sí, amén. Tenemos que ganar las batallas pequeñas primero. Estos hombres, yo no sé qué punto de su vida tuvieron que sufrir, ¿verdad? Pero tener que dejar sus tierras, dejar todo, ser prisioneros, ¿verdad? Pero para decir esas convicciones, esa palabra de convicción, era algo fuerte, hermanos. Pero para eso necesitas tener confianza. Y eso solamente se gana con las batallas pequeñas, hermanos. Una vez se ha caminado, ¿verdad? Camina por las piedras, se le mete una piedra en el zapato, una pequeña. Qué incómoda es. Tan pequeña, pero hace una dificultad en tu caminar. Sí, claro, la piedra grande la miramos, la habitamos, pero esa pequeña es la que va incomodando todo. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque a lo mejor podemos vencer a Jericó, pero en Hai, en un pueblo tan pequeño, estamos perdiendo la batalla. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos cada momento, cada día. Porque sí, podemos hacer ese cambio, pero requiere un esfuerzo. Yo quiero solamente leer un versículo más y con esto vamos a terminar. Nuestro hermano hablaba hace poco sobre la mujer virtuosa, ¿verdad? Nuestro hermano Guillermo hace 2 semanas. Hablaba sobre la mujer virtuosa. Yo leía un versículo que me llamó mucho la atención, porque a veces lo leemos y como que no le damos esa importancia a lo importante que es. Pero escuchando un estudio, ¿verdad?, sobre esto, me llamó mucho la atención y eso me amó y me inspiró este mensaje. Vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Con esto vamos a terminar. Dios, aleluya. Yo creo que a veces hemos leído estos versículos y lo leemos y a veces no le ponemos a veces la importancia que requieren, hermanos. Pero yo cuando meditaba en esto decía, wow, qué bonito es. ¿Lo tenemos todo? Juan, capítulo 19, versículo 25 al 26. O al 27, perdón. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Ahora, ¿a qué me refiero, hermanos? Que las mujeres estaban ahí presentes en la cruz con el Señor. Cuando todos los discípulos se habían ido, ahí estaban estas mujeres. Y eso es lo que me llama la atención. Porque tenían esa valentía de ir. A pesar de que a lo mejor podían haber sido matadas también por seguir al Señor, ahí estaban de cerca. Le voy a leer lo que las otras versiones dicen. Dice Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena,
María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y en Mateo 27, 55, 56 decía, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y me llamaba tanto la atención, hermanos. Solamente había un discípulo ahí, pero todos los restos habían huido. Los únicos que estaban al lado del Señor en su momento de más necesitado eran las mujeres. Eso era la forma de más grande valentía que me llamaba la atención. Porque también podían ser llamados a muerte por seguir al Señor, por estar ahí. Pero ahí estaban. Y cuando nuestro hermano hablaba de eso, me recordaba ese mensaje, ¿verdad? Esa es la mujer virtuosa. La mujer que va a estar ahí a través de cualquier problema, cualquier lucha. Esa es la mujer virtuosa. Y si varón las ha encontrado el tesoro, dice en la Biblia. Porque esas son las personas que tú quieres a tu lado. Las personas que a pesar de cualquier lucha y prueba que pueda venir en tu vida, ahí van a estar. El Señor en su momento más débil, su tiempo más necesitado, ahí estaban estas mujeres. Y es lo que me llama mucho la atención. Que con el Señor estaba a sus discípulos, a los que Él había criado, a los que Él iba guiando, no estaban ni uno, sino más que uno. Ser valiente, hermanos, no es cualquier cosa. No es para todos. Dice que solamente los valientes van a conquistar el reino de los cielos. Yo no sé lo que usted está pasando hoy en este día, pero la valentía se muestra de muchas formas, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar algo, y si no lo podemos sobrepasar, no vamos a llegar a la meta que queremos llegar. Cualquier persona que está en este lugar, que puede estar escuchándonos, puede ser valiente, que se muestra de diferentes formas. Que el Señor nos siga ayudando, pero también tenemos que esforzarnos nosotros de buscar a ser mejores, de buscar a ser diferentes. Esto es de cada día, hermanos. Vamos a orar.